grabar acá. ¿Para qué? Porque muchos están en el hospital y la han grabado la grabación. Ah, ya. Pues la vuelvo a grabar. Es que como hace rato me sentí que decidí dejar de grabar, entonces vi como que me estaba grabando. Como tú eres el anfitrión, no me dejó de grabar a mí. Ya saben, María, si quieres decir y después me escuchan. Listo. Ahí ven todos la pantalla, ¿verdad? Es que Sí. Ok. Vale, entonces, vamos a ver. Nos quedamos en el efecto incretina. Entonces ya vimos que dentro de los elementos que afectan la fisiopatología de diabetes, ya hablamos un poco de las fibras musculares, ¿no? Como tienen una menor captación de glucosa por tejidos periféricos. Las células beta pancreáticas con las alteraciones en insulina, inicialmente con una mayor secreción de insulina y después una menor secreción de la misma, se va agotando el páncreas. Después el hígado con una producción aumentada de glucosa y las alteraciones que tiene también a nivel de lípidos, que eso hablaremos también mañana en la clase de tratamiento. El tejido adiposo, cómo libera estos ácidos grasos, esta lipotoxicidad que aumenta la resistencia a la insulina. Hablamos del efecto incretina mediado por el intestino con este GLP y el HIP, GLP-1 y el HIP. Y ahora toca hablar del páncreas nuevamente, pero ya no de las células beta, sino de las células alfa. Y es que uno pensaría que en la diabetes únicamente hay un defecto en las células beta, es decir, en la secreción de insulina, pero no. Resulta ser que los pacientes con diabetes también tienen alteraciones en cuanto glucagón secretan. Lo que están viendo aquí en estas dos gráficas, del lado izquierdo tenemos un sujeto sin diabetes y ¿qué es lo que pasa? Esta barra negra que ven aquí en vertical es una carga de carbohidratos, es decir, le damos una carguita de carbohidratos, ¿no? Su atolito, ¿no? Su tortita, y vemos qué hace este sujeto normal después de comer. Bueno, evidentemente lo primero que va a pasar es que la glucosa va a tender a ir hacia arriba, seguido de la glucosa que empieza a subir, hay un pico de insulina, ¿no? Para como que controlar este pico de glucosa y que después ambas se normalicen. Y al mismo tiempo, pues el glucagón tendrá que descender, porque obviamente, pues en cuanto te entra la comida, pues ya no necesitas glucagón, ¿no? Entonces, bajan las concentraciones de glucagón al suelo. Ahora, vamos a ver qué pasa en el paciente diabético, que sea la imagen del lado derecho. Veamos primero las escalas. Quiero que vean cómo los miligramos en los que empezamos, ¿no? El sujeto normal de 80 a 120, ¿no? Probablemente lo más alto que se fue 140, 160. Y ven el diabético, ya empieza en 180 y se va hasta 340 de glucosa, ¿no? La cantidad de insulina también. La gráfica la tenemos de 0 a 120 y este es de 20 a 300. Es decir, tiene mucho mayor, tiene hiperinsulinemia este diabético y en este caso las concentraciones de glucagón. Hacemos el mismo experimento, el sujeto sin haber comido en ayuno le damos una carga de carbohidratos y después de eso sus concentraciones de glucosa empiezan a elevarse. El caso de la insulina agarran a dos tipos de pacientes, algunos que no le dieron insulina y algunos que sí les dieron insulina basal. ¿No? El que sí le dieron insulina, pues obviamente veo una mayor concentración de insulina porque yo se la apliqué, ¿no? Y al que veo con bolitas blancas es el que no tenía insulina, entonces lo dejamos que su páncreas resolviera como pudiera. ¿Y cuál fue la respuesta del glucagón? Independiente de la cantidad de insulina, la cantidad de glucagón fue mucho mayor a lo largo del tiempo que cuando comparamos con sujetos normales que prácticamente a menos de 60 minutos ya se está yendo al suelo la concentración de glucagón. Es decir, que la célula alfa pancreática también tiene una afección en esta enfermedad, tampoco sabe bien cómo resolver y entonces no entiende que hay hiperglucemia y sigue produciendo glucagón. El séptimo elemento que se describió en relación a fisiopatología de diabetes es las implicaciones renales de la diabetes, ¿no? Ahora, a ustedes ya les tocaron estos nuevos medicamentos SGLT2, probablemente desde pregrado los estudiaron.
no soy mucho mayor que ustedes, pero al menos a mí me tocaron ya hasta que salí de la facultad y estaba en la residencia, estos nuevos fármacos. Vimos cómo había unas poblaciones, es interesante porque se vio que hay algunas poblaciones, sobre todo por cuestiones étnicas, que no expresan adecuadamente este cotransportador de sodio glucosa a nivel renal. Y entonces hay poblaciones con incidencia de diabetes muy baja, pese a un consumo de carbohidratos muy alto, y aquí pongo el ejemplo del norte de Italia. La gente en el norte de Italia come pasta como si no hubiera un mañana, que son carbohidratos no tan simples, son algo complejos, pero consumen muchos carbohidratos. Se ha visto que en la región cerca de Italia hacia Austria hay algunas poblaciones que tienen mutado este SGLT2 y crónicamente tienen glucosuria. Es decir, todo el tiempo tienen apagado esta bombita que les permitiría en condiciones fisiológicas captar glucosa y captar sodio. Y entonces como no la tienen, lo tiran, ¿no? Y obviamente eso hace que la glucosa en sangre se mantenga normal mientras tú estás orinando esa glucosa. Usualmente este transportador de sodio-glucosa se activa o se inactiva según las concentraciones de glucosa. El rango habitual es que cuando llegamos a un 180 de glucosa sanguínea, el cotransportador se cierra y entonces permite que se escape la glucosa y el sodio a través de la orina. Cuando estamos por debajo de 180, este cotransportador de glucosa se prende para reabsorber o resorber la glucosa y el sodio. En el caso de los sujetos con diabetes, sabemos que hay una reconfiguración de este cotransportador y se prende, o más bien se apaga, hasta los 220 a 240 miligramos de azúcar. Es decir, la hiperglucemia crónica parece que afecta la capacidad de este transportador para responder a la hiperglucemia y se tarda más tiempo en responder, por un lado. Y por otro, su expresión está alterada. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Vean cómo la cantidad de personas con diabetes comparada con controles que expresan, en este caso, el RNA mensajero del SGLT2, es decir, tiene un incremento en la expresión de SGLT2 y no solo de la expresión del RNA, sino también del resultado de este RNA mensajero, que es la proteína. ¿Y qué implica esto? Que hay más proteínas, más cotransportadores en el túbulo contorneado de la nefrona y entonces es capaz de reabsorber más sodio y más glucosa este paciente. Y este AMG es un metabolito, este alfa-metil de glucopiranosida, ¿no? Que habla de la actividad del transportador. Entonces vemos cómo efectivamente el diabético no solo transcribe más RNA mensajero, sino que expresa más proteína y esa proteína es funcional. Es decir, que los pacientes con diabetes, pues de plano, ¿no? O sea, el riñón, pese a que quiere tirar un poco de azúcar, pues ni sus cotransportadores le ayudan. Y ahora, una pregunta del millón. Si en SGLT2, ¿dónde está el SGLT1, chicos? En páncreas. Sí, pero no es el tejido más importante. En el intestino, ¿no? ¿Alguna otra idea? ¿No? Google no los ayudó ¿En la hígado? búsqueda rápida. Tenemos SGLT1 a nivel intestinal, a nivel cardíaco, a nivel cerebral incluso, sobre todo intestinal y cardíaco. Y esto es importante porque a ese no lo puedes bloquear. Porque si lo bloqueas, traes afecciones a nivel cardíaco principalmente. Sin embargo, el SGLT2 es una muy buena idea. De hecho, también mañana que hablemos de tratamiento, veremos cómo bloquear este SGLT2 gracias a que favorece la natriuresis también, pues tiene efectos positivos sobre la parte cardiovascular. El último elemento a considerar en este octeto ominoso, o en estos 8 factores, es lo que pasa a nivel del sistema nervioso central. Aquí hay mucho de conductual y de social, poco de, o sea, al final el cerebro es un órgano demasiado complejo, difícil de estudiar. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Sabemos que en parte pacientes con diabetes tienen mayor predisposición a tener alteraciones en los ciclos, estas sensaciones de recompensa, en la percepción de placer. Sabemos que una persona después de comer, esto le da suficiente placer
le da saciedad y no vuelve a comer. Algunos diabéticos tienen mutaciones que aparentemente no sensan esta información y entonces tienen la sensación de placer, pero no la de saciedad, o de plano no tienen sensación de placer y saciedad y entonces están comiendo más tiempo. Por otro lado, sabemos que las neuronas de los diabéticos tienden también a hacer resistencia y tienden a acumular algunas proteínas. De hecho, algunas hipótesis de Alzheimer han sido que es una especie de diabetes cerebral porque he visto que en los cerebros de prediabéticos hay un acúmulo de proteínas tau y de beta-amiloide. Y esto parece ser mediado por una mala señalización de la vía del receptor de insulina. De modo que probablemente el día de mañana también en diabetes incluyamos algunos psicofármacos para su tratamiento, ¿no? Al día de hoy, pues todavía no tiene mayores implicaciones, al menos a nivel terapéutico, sí a nivel de manejo no farmacológico en el estilo de vida. Pero seguramente en los próximos años veremos más información al respecto. Todo esto que... No me deja avanzar. Ya, todo esto que les describo es lo que les comentaba al inicio, es el trabajo de este investigador, Ralph DeFronzo, que se ha encargado le debemos a él en parte el gran uso de metformina que tenemos hoy en día y uno de los, es como de las mentes que mejor han entendido la fisiopatología de diabetes, evidentemente porque se han dedicado a estudiarla. Si están interesados, justo ese encabezado es el encabezado de su artículo. Es viejito, pero está súper completo y hace una recapitulación de todos los experimentos que ha hecho en su laboratorio a lo largo del tiempo. Por última parte, en esta plática, pues un poco tocaba hablar no solo de la fisiopato, sino del cuadro clínico. Evidentemente, creo que el cuadro clínico de diabetes debería de olvidársenos a los médicos. O sea, creo que un médico no debería de saberse un cuadro clínico de diabetes porque no tendremos que esperarnos a ver manifestaciones en los pacientes. Ya tenemos la suficiente información para poder leer qué tipo de pacientes son los que te van a llegar como para desde antes sospecharlo y hacer screening. Lo que les comentaba en un inicio, ¿no? Si eres hispano, tienes más de 45 años, aunque te digan, no, yo me siento a todo dar, pues, haz una glucosa. Si tus papás tienen diabetes, hazte una glucosa. Si tienes hipertensión, tuviste infartos, hazte una glucosa. Si tu estilo de vida no es el mejor, hazte una glucosa. O sea, creo que el screening va a ser la forma de diagnosticar diabetes, o debería ser la forma de diagnosticar diabetes. Al día de hoy hay más de 8 millones de diabéticos en este país, ¿no? Y es un problema de salud mundial, de salud pública. Es la segunda causa de muerte a nivel nacional, es decir, tenemos un problemón aquí, ¿no? Dentro de los síntomas y signos clásicos, pues ustedes probablemente en la facultad de memoria, ¿no? Poliuria, polifagia, polidipsia. Pero bueno, hay otras manifestaciones, ¿no? A veces únicamente puede ser cansancio. De hecho, en los estadios iniciales, un paciente que tiene hiperinsulinemia y que no es capaz tiene resistencia a la insulina y no es capaz de incorporar glucosa, puede manifestarse únicamente con un poco de pérdida de peso y mucho cansancio. O incluso no es raro que pacientes que no pueden bajar de peso por nada, imagínense, bajo el estímulo de una hormona anabólica como la insulina, intenta bajar de peso, pues no se puede. Es como intentar bajar de peso con una dieta basada en gansitos, ¿no? O sea, eso no es posible. Entonces, requiere cierta sospecha cuando es asintomático y vuelvo a lo mismo. Es tan fácil de hacer el screening que más que aprenderte un cuadro clínico, deberías de aprenderte de memoria que se lo tienes que pedir a los pacientes, ¿no? Y estar checando siempre. Hasta aquí llego con esta primera parte de fisiopatología. No sé si existe alguna duda, chicos. Bien, pues, si no hay dudas ni comentarios, les sugiero definitivamente si pueden darse una vuelta a ese articulito, ¿no? Valdrá la pena que le echen un ojo, si es que no lo han leído ya. Y el día de mañana vamos a hablar de tratamiento. Evidentemente, creo que más que hablar de eso, la guía que dice, es entender un poco lo que hoy vimos en esta clase para mañana aplicarlo y ver en el contexto de mi paciente cuál es la estrategia, cómo puede impactar. Porque pese a que las guías te digan, pues el fármaco de
primera elección es este y la segunda elección es este, pues tienes que ver más características del paciente, ¿no? Porque a lo mejor, pues, aunque un agonista de GLP-1 sea su mejor opción, si el paciente no puede pagarlo, pues no. O un SGLT2 es una excelente opción para él, un bloqueador de SGLT2, pero el paciente tiene cuadros crónicos de infección de vías urinarias, pues no. O sea, tendrás que adaptar un poco a ello. ¿Y de qué depende tu elección? Pues de entender un poco en el sujeto, dentro de toda esta historia que les conté ahorita de la fisiopato, dónde está parado, ¿no? También esto de ser agresivo desde el momento 1, darles insulina, pues a lo mejor en un paciente en hiperinsulina, a lo mejor conviene reservar esa estrategia hasta que ya está agotado. O cuando nada más quieres darle un sistema basal y no darle los bolos, que el páncreas haga los bolos prandiales, algo así. Les agradezco a todos por la atención. Insisto, si hay dudas o preguntas, ahora es cuando. Y si no, pues nos vemos mañana. Bueno, nos escuchamos mañana. Casi todo se apagó su mic. Sí, está bien. Hola, Paolo. No escucho casi. Ah, ya estás ahí, Vicky. Hola, Mari. Hola, Paolo. Ah, mira, ahí está la Vicky. ¿Qué onda, Vicky? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Yo pensé que eras una mix. Paolo, por tu... Casi no escucho porque como que la señal no... como que se va. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok. No, pues agradecerte y pues nos vemos mañana, Paolo. Muy bien. Cuídense mucho, chicos. Adiós. Y muchas Adiós. gracias. Hasta mañana. Gracias Nada. a todos. Hasta mañana. Bye.